Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora a la cual estén viendo ustedes este video. Con este video voy a tratar de explicarles a ustedes cuáles son las principales aplicaciones que tiene la ecuación de Bernoulli. ¿Qué cosa es la ecuación de Bernoulli? Bueno, la ecuación de Bernoulli es la expresión algebraica que tenemos nosotros para dar fundamento matemático al principio de Bernoulli, siendo el principio de Bernoulli uno de los principales pilares que tiene el análisis y el estudio de la hidrodinámica de fluidos. En días anteriores, cuando hicimos el análisis para poder llegar a esta ecuación, llegamos a la conclusión de que la ecuación de Bernoulli no es más que una forma más de la ley de la conservación de la energía. En otras palabras, podemos afirmar nosotros que la presión 1 más un medio de la velocidad 1 al cuadrado por la densidad del fluido más la densidad por la gravedad por altura 1 es una cantidad constante. ¿Por qué aparecen en nuestra ecuación de Bernoulli elementos que tienen subíndice 1 y elementos que tienen subíndice 2? Bueno, recordemos nosotros que esto es el resultado del análisis de un sistema hidrodinámico en donde siempre nosotros vamos a tener presentes dos condiciones, una condición inicial y una condición final. Y para distinguir esas dos condiciones, nosotros estaremos hablando y estaremos distinguiendo estas condiciones a través del subíndice 1 o bien a través del subíndice 2. ¿De acuerdo? Dentro de las principales aplicaciones que tiene la ecuación de Bernoulli, podemos mencionar en primer lugar cuando tenemos nosotros un tubo horizontal. ¿Qué sucede cuando tenemos un tubo horizontal? Sucede que las dos alturas que tiene la ecuación de Bernoulli son iguales. Al ser entonces dos cantidades iguales, nosotros podemos eliminar de nuestra ecuación esas dos alturas, quedando nuestra ecuación de Bernoulli reducida a la siguiente expresión. Presión 1 más un medio de la velocidad 1 al cuadrado por la densidad del fluido será igual a la presión 2 más un medio de la velocidad 2 al cuadrado por la densidad del fluido. Bueno, para que esto te quede más claro, vamos a hacer un problema en donde nosotros tengamos esta primera condición, es decir, cuando nuestro tubo es horizontal. Y bien, aquí tenemos este primer problema. Dice el enunciado, se tiene una tubería con una altura constante por la cual circula agua. ¿Cuál será la velocidad inicial? Si la presión inicial es de 3.450 newtons sobre metro cuadrado, la presión final de 4.860 newtons sobre metro cuadrado y la velocidad final es de 2.5 metros sobre segundo. Para poder empezar a resolver este problema, lo primero que tenemos que hacer es un pequeño dibujo en donde podemos escribir cuáles son las principales características y condiciones que tiene este problema en particular. Ese es el dibujo que nosotros estamos viendo nosotros en la columna de fórmula y despeje. Sabemos nosotros que tenemos dos condiciones de presión, ¿de acuerdo? Presión 1 y presión 2. Tenemos dos condiciones de velocidad. No sabemos cuál es la velocidad inicial, pero sí conocemos que la velocidad final, distinguida por el subíndice 2, es igual a 2.5 metros sobre segundos al cuadrado. Como se trata de una altura constante, tanto la altura 1 como la altura 2 son dos alturas iguales. En consecuencia, nuestro tubo es un tubo horizontal. ¿De acuerdo? Una vez que nosotros hemos realizado este dibujo a partir del cual nosotros vamos a plantear el problema y a partir del cual nosotros hemos distinguido las dos condiciones, la condición inicial y la condición final, con sus datos correspondientes, vamos a escribir los datos en nuestra columna correspondiente. Tenemos una presión inicial que ahora sabemos es la presión 1, 3.450 newtons sobre metro cuadrado. Tenemos una presión final que es
4.860 newtons sobre de metro cuadrado, tenemos una velocidad final de 2.5 metros sobre segundo. Y la pregunta es, ¿cuál es nuestra velocidad inicial? Dentro de los insumos que tenemos para resolver este problema, solamente contamos con la ecuación de Bernoulli. Así que al tratar de responder nuestra pregunta, ¿cuál es la velocidad inicial? Lo primero que tenemos que hacer es escribir nuestra ecuación completa de Bernoulli, ¿de acuerdo? Sin eliminar ningún término. Ahora, haciendo un análisis de la situación que se está planteando a partir del enunciado y en consecuencia a partir de nuestro dibujo, sabemos nosotros que como nuestro tubo tiene una altura constante, es decir, es un tubo horizontal, tanto la altura 1 como la altura 2 son iguales, ¿de acuerdo? Así que los términos en donde aparece la altura 1 y la altura 2 son eliminados de nuestra ecuación y como se mencionó al principio de estas aplicaciones de Bernoulli, ahora nuestra ecuación de Bernoulli queda simplificada a la expresión que ustedes están viendo en este momento. Recuerden ustedes que estamos buscando la velocidad inicial, la velocidad subíndice 1, ¿de acuerdo? Así que lo que vamos a hacer es proceder a despejar esa velocidad inicial. En un primer momento, lo que tenemos que hacer es quitar la presión 1 y pasarla al segundo miembro de la ecuación. Ese término estaba sumando, pasa del otro lado restando, ¿de acuerdo? Quedándonos lo siguiente, un medio de la velocidad 1 al cuadrado por la densidad es igual a la presión 2 menos la presión 1 que pasó restando, más un medio de la velocidad 2 al cuadrado por la densidad. ¿De acuerdo? En el siguiente paso, nosotros el 2, un medio de la fracción que está multiplicando a la velocidad 1 al cuadrado, va a pasar del otro lado, el 2 está dividiendo, va a pasar al otro lado de la ecuación multiplicando y la densidad que está multiplicando a la velocidad 1 al cuadrado, pasará del otro lado dividiendo. La velocidad 1 al cuadrado, ese cuadrado de nuestra ecuación, la podemos pasar al otro miembro ahora en forma de una raíz cuadrada. Esta es la ecuación en la cual nosotros vamos a sustituir nuestros valores, que será lo que procederá en el siguiente paso. ¿De acuerdo? Bueno, sustituyendo nuestros datos, tenemos lo siguiente. Velocidad 1 es igual a la raíz cuadrada de 2 veces que multiplica a nuestra presión 2, 4.860, menos mi presión 1, 3.450, más un medio de mi velocidad 2, 2.5 metros sobre segundo elevado al cuadrado, por la densidad. Todo esto es dividido entre de la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre de metro cúbico. Y el resultado de toda esta operación, una vez que nosotros le sacamos raíz cuadrada, tenemos como resultado 3.01 metros sobre segundo. Yo te recomiendo que verifiques estas operaciones con tu calculadora y el resultado que te tiene que dar es el que estás viendo en la pantalla. Este resultado ya está verificado, ya está analizado y comprobado. Así que es el resultado que te tienes que salir una vez que sustituyas los datos en tu calculadora. Vamos a proceder a otro caso más de la ecuación de Bernoulli. A continuación, entonces, tendremos que considerar el segundo caso, que es el que se refiere a un flujo estacionario. Un flujo estacionario no se trata de un sistema hidrodinámico en donde el fluido no se mueve. Todo lo contrario, existe movimiento en el fluido. La única situación es que las dos velocidades, la inicial y la final, son velocidades iguales. Es decir, se trata de un sistema que tiene una velocidad constante. Cuando nosotros tomamos en cuenta esa situación, que tanto la velocidad 1 como la velocidad 2, entonces en nuestra expresión de la ecuación de Bernoulli, nosotros podemos eliminar los dos términos que contienen a las velocidades.
ya que a final de cuentas son dos cantidades iguales. Y nuestra ecuación de Bernoulli se reduce a lo siguiente. Esto mismo es lo que vamos a hacer en el siguiente ejemplo de la ecuación de Bernoulli correspondiente a un flujo estacionario. Aquí tenemos este ejemplo. Tenemos una tubería por la cual circula agua en el momento en el cual el líquido está estacionario, es decir, nuestra velocidad 1 es igual a nuestra velocidad 2. Se obtuvieron los siguientes datos. Tenemos una presión inicial de 5000 pascales, o sea, 5000 newtons sobre de metro cuadrado. Tenemos una altura inicial de 5 metros, una altura final de 3 metros. Esto vamos a plasmarlo en un dibujito, el cual nos está representando todas las condiciones y características que en este enunciado nos están dando a entender para que podamos encontrar la presión final. La presión inicial es de 5000 pascales, tenemos una velocidad inicial, tenemos una altura inicial de 5 metros. Estamos buscando la presión 2, la tenemos también nuestra velocidad final, velocidad 2, y una altura de 3 metros en la parte final del tubo. De antemano, como dice que se trata de un flujo estacionario, las dos velocidades son iguales, ¿de acuerdo? Así que nos enfocamos en buscar cuál es el valor de la presión 2. Una vez que ya hicimos el dibujo, el esquema, podemos distinguir que nuestra presión inicial es la presión subíndice 1 igual a 5000 newtons sobre de metro cuadrado. Nuestra altura inicial, altura subíndice 1, 5 metros. Nuestra altura final, altura subíndice 2, 3 metros. ¿Cuál es la presión final? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que responder. Nuestro insumo principal para poder resolver este problema es la ecuación de Bernoulli. Así que cuando nos preguntamos cuál es la presión final, tenemos que iniciar con la ecuación original de nuestra ecuación de Bernoulli. Y simplemente lo que tenemos que hacer nosotros es adaptar la ecuación de Bernoulli al caso que en este preciso momento estamos analizando, ya que se trata de un fluido estacionario, es decir, una situación en donde las dos velocidades son iguales. Al ser iguales las velocidades, simplemente lo que hacemos en la ecuación de Bernoulli es eliminar dichos términos que contienen a esas velocidades. Por lo tanto, nuestra ecuación de Bernoulli se reduce a lo siguiente, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No lo olvidemos que la pregunta que se nos está planteando desde el principio de este problema es que tenemos que encontrar cuál es la presión final, es decir, que vamos a despejar la presión subíndice 2, ¿de acuerdo? Así que aquellos elementos como por ejemplo este término que estoy señalando en este momento, lo vamos a pasar del otro lado. En el miembro donde se encuentra, está sumando, pasaría del otro lado restando. Entonces nuestra presión 2 quedaría de la siguiente manera. Presión 1 más la densidad del fluido por la gravedad por la altura 1 menos la densidad por la gravedad que multiplica la altura 2. Tanto la densidad como la gravedad son factores comunes que se puede aquí realizar una pequeña factorización de tal manera que quedaría nuestra ecuación de la siguiente manera. Presión 2 es igual a presión 1 más la densidad por la aceleración de la gravedad que multiplica a la altura 1 menos la altura 2. ¿De acuerdo? Ahora sí, procedemos a sustituir los datos que en este problema se nos están presentando. La presión 1, 5000 newtons sobre de metro cuadrado, más la densidad del fluido, que recuerden que ustedes están transportando agua a través de esta tubería. Sería 1000 kilogramos sobre de metro cúbico por la aceleración de la gravedad, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, por la diferencia entre las dos alturas. Altura 1, 5 metros, menos altura 2, 3 metros. Realizamos estas operaciones con mucho cuidado con nuestra calculadora y el resultado al cual nosotros tenemos que llegar es de
Una presión 2 igual a 24.600 pascales. Nuevamente te recomiendo que verifiques este resultado con la calculadora y en dado caso que no llegas a este resultado, tienes que revisar las operaciones que estás realizando. Muchas veces un paréntesis hace la diferencia. Si le hace falta un paréntesis, puede darse el caso que te dé un resultado completamente diferente al que se te está presentando. Este resultado ya está validado y revisado y es el resultado al cual tienes que llegar. Ahora bien, vamos a analizar otro caso más de la ecuación de Bernoulli. En el siguiente caso, nosotros vamos a presentarte ahora el caso en el cual la presión en los dos extremos del tubo es constante, es decir, la presión 1 y la presión 2 son iguales. La presión 1, entonces, podemos quitar estos dos elementos y nuestra ecuación de Bernoulli se simplificaría quedando como se muestra a continuación. ¿De acuerdo? Vamos a hacer entonces un ejercicio en el cual tenemos un sistema hidrodinámico a presión constante. ¿De acuerdo? El siguiente problema nos dice lo siguiente. Una tubería inclinada que transporta agua tiene una altura inicial de 3.5 metros y 5.3 metros en el punto final. En el dibujito que tenemos que elaborar para plantear este problema, pues podemos nosotros escribir entonces una altura inicial, una altura 1 de 3.5 metros y una altura 2 de 5.3 metros. Dibujamos nuestra tubería inclinada en donde la altura final es mayor que la altura inicial. La velocidad en el punto inicial es de 10 metros sobre segundo, la velocidad 1 es igual a 10 metros sobre segundo. Determina la velocidad en el punto final. La velocidad 2 es la que no conocemos y es la que tenemos nosotros que calcular, considerando que la presión en este caso es constante, es decir, que tanto la presión 1 como la presión 2 en este caso son iguales, ¿de acuerdo? Ya una vez que tenemos organizada la información en este dibujo, que es un requisito para poder resolver todos nuestros problemas de hidrodinámica, ¿de acuerdo? Anotamos nuestros resultados en la columna de datos, ¿de acuerdo? Tenemos una altura inicial, altura 1 igual a 3.5 metros, tenemos una altura final igual de 5.3 metros, nuestra altura 2, una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo, velocidad 1 y una velocidad final que es la que nosotros vamos a buscar en este caso. Es decir, nuestra velocidad 2, ¿de acuerdo? Esa es la velocidad que vamos a buscar en este caso. Nuevamente tenemos nosotros que partir de nuestra ecuación de Bernoulli. Así que para determinar, ¿de acuerdo?, cuál es esa velocidad en el punto final, nuevamente, aunque ya sabemos en qué consiste o cómo es la ecuación de Bernoulli en el caso de que sea una presión constante, nosotros iniciamos escribiendo nuestra ecuación de Bernoulli con todos sus términos y elementos que ésta la componen. Ahora, recordamos que se trata de un caso en el cual la presión es constante, es decir, que tanto la presión 1 como la presión 2 son iguales. Esto nos permite a nosotros simplificar la ecuación eliminando los dos términos de la presión 1 y presión 2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la ecuación de Bernoulli quedará simplificada como sigue, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Recordemos que vamos a despejar nuestra velocidad final, es decir, nuestra velocidad subíndice 2, ¿de acuerdo? Para poder hacer esto, vamos a agarrar el término que se encuentra a un lado de la velocidad 2, este se encuentra sumando y al pasarlo del otro lado, este término va a pasar restando, quedando entonces de la siguiente manera. Velocidad, un medio de la velocidad 2 al cuadrado por la densidad del fluido es igual a un medio de la velocidad 1 al cuadrado por la densidad del fluido
más la densidad por la gravedad, altura 1, menos la densidad por la gravedad, altura 2. En este caso, también vamos a factorizar densidad y gravedad para que nuestra ecuación quede de la siguiente manera. 1/2 de la velocidad 2 al cuadrado por la densidad es igual a 1/2 de la velocidad 1 al cuadrado por la densidad del fluido, más la densidad por la aceleración de la gravedad, que multiplica a la altura 1 menos la altura 2. ¿De acuerdo? Este fue el resultado de factorizar en el paso anterior la densidad y la gravedad. ¿De acuerdo? En el siguiente paso, ahora nosotros podemos observar que los dos términos que teníamos en el segundo miembro contenían un factor común. Los dos términos que estoy señalando en este momento, podemos darnos cuenta que tenemos como factor común a la densidad. Así que en el siguiente paso nosotros vamos a factorizar a la densidad, ¿de acuerdo? Quedándonos entonces 1/2 de la velocidad 2 al cuadrado por la densidad igual a la densidad que va a multiplicar a todo lo que se encuentra dentro del corchete. Recuerden que factorizamos la densidad de la expresión anterior, ¿de acuerdo? Quedando dentro del corchete 1/2 de la velocidad 1 al cuadrado más la aceleración de la gravedad que multiplica a la altura 1 menos la altura 2. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente paso. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso, ahora lo que hicimos es que el 1/2 que multiplicaba a la velocidad 2 al cuadrado, en realidad el 2 del 1/2 está dividiendo. Ese 2 lo pasamos del otro lado de la ecuación multiplicando y la densidad que estaba multiplicando a la velocidad 2 al cuadrado pasa al otro lado dividiendo. ¿De acuerdo? Muy bien. En este momento ustedes se pueden dar cuenta que la densidad que está en el numerador es un factor común y ese factor común se puede simplificar con la densidad que tenemos nosotros en el denominador de la fracción, quedando entonces como sigue. ¿Qué fue lo que hicimos? Simplemente lo que hicimos fue eliminar densidad con densidad, ya que era un factor común, ¿de acuerdo? Quedando la velocidad 2 al cuadrado igual a 2, que multiplica a 1/2 de la velocidad 1 al cuadrado más la aceleración de la gravedad, que a su vez multiplica a la diferencia entre la altura 1 y la altura 2. ¿De acuerdo? Finalmente, el cuadrado que tenemos nosotros en la velocidad 2 pasa del otro lado como una raíz cuadrada. ¿De acuerdo? La expresión que tenemos en este momento ya podemos nosotros sustituirle los datos, ¿de acuerdo? Entonces procedemos a sustituir los datos en esta ecuación y queda de la siguiente manera. El 2 que multiplica todo lo que está dentro del corchete, estamos dentro de la raíz, y enseguida 1/2 que multiplica a la velocidad 1 al cuadrado, 10 metros sobre segundo elevado al cuadrado, más la aceleración de la gravedad, 9.8 metros sobre segundo. La altura 1, que son 3.5 metros, menos la altura 2, que son 5.3 metros, ¿de acuerdo? Nuevamente te pido que realices las operaciones con tu calculadora. Las realices con mucho cuidado, ¿sí? Un paréntesis que te haga falta, eso puede provocar que el resultado te salga mal. Yo te sugiero que vayas realizando las operaciones, primero lo que se encuentra dentro de los corchetes, ¿de acuerdo? Y a su vez, adentro de los corchetes hay paréntesis. Hacer lo que tiene primero los paréntesis y ya después sumar los dos elementos, ¿de acuerdo? Hazlo con mucho cuidado y verifica que tu resultado sea de 8.04 metros sobre segundo, ¿de acuerdo? Esta es nuestra velocidad final en esta situación que se estaba planteando. Velocidad 2 igual a 8.04 metros sobre segundo, ¿de acuerdo? Un caso en el cual la presión es constante. Vamos a proceder ahora a revisar otro caso de la ecuación de Bernoulli.
El caso que vamos a ver a continuación es el tubo pitot. El tubo pitot tiene características muy especiales, tan especiales que se podría decir que es una combinación de todos los casos anteriores. Eso es lo que va a suceder en los tres casos que nos faltan todavía por analizar. El primero de ellos es el tubo pitot, ¿de acuerdo? El segundo es el teorema de Torricelli y por último el tubo Venturi. Esos tres casos, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetirles, tienen características muy peculiares, tan peculiares que no pueden ser analizadas tan someramente como se hace en los tres casos que nosotros ya vimos, ¿de acuerdo? Vamos a ver de qué se trata el tubo pitot. Les adelanto que el tubo pitot es un tubo que se utiliza para poder medir la velocidad de un fluido, ¿de acuerdo? Puede ser un fluido en estado gaseoso o puede ser un fluido en estado líquido, ¿de acuerdo? Entonces, ese tubo es un tubo que tiene forma de L, ¿de acuerdo? El enunciado nos dice que tenemos un tubo pitot que se introduce en la corriente de un río. El agua dentro del tubo alcanza una altura de 40 centímetros y la pregunta es, ¿a qué velocidad está la corriente del río? Como les decía hace un momento, el tubo pitot es un tubo que tiene forma de L. Aquí lo vemos a continuación, jóvenes. Eh, el tubo en forma de L, la abertura que está en contacto dentro de la superficie de ese río, sería nuestra velocidad 1. Por ahí entra el fluido, ¿de acuerdo? Alcanza una determinada altura dentro del tubo, dando una vuelta en el codo y llegando hasta una altura 2 de 40 centímetros. ¿De acuerdo? Sabemos nosotros que la velocidad en la superficie libre del fluido que se encuentra a 40 centímetros es una velocidad muy pequeña, despreciable comparado con la velocidad 1. Por eso es que la velocidad 2 se considera en este caso como cero. ¿De acuerdo? La altura 1, por otro lado, es una altura que prácticamente es despreciable comparado con los 40 centímetros del otro lado. ¿De acuerdo? A su vez, este tubo está en contacto con el aire, está en contacto con la atmósfera, por lo tanto, tanto la presión 1 como la presión 2 van a ser iguales y ese valor es la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Esas serán las condiciones que nosotros vamos a tener que considerar en la ecuación de Bernoulli para resolver nuestro tubo pitot. Anotamos los resultados en la columna de datos. Sabemos nosotros que la presión es constante, presión 1 igual a presión 2. Sabemos que nuestra altura inicial es 0. También sabemos que nuestra altura final es de 40 centímetros. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿cuál es la velocidad de la corriente de nuestro río? La fórmula que vamos a utilizar, como se ha repetido anteriormente, es nuestra ecuación de Bernoulli. Así que para responder a la pregunta, ¿cuál es la velocidad de la corriente? Nosotros tenemos que escribir nuestra ecuación de Bernoulli, la ecuación original de Bernoulli, y vamos a adaptarla a las condiciones que se están presentando en este tubo pitot. ¿De acuerdo? ¿Qué condiciones tenemos? Sabemos nosotros que la presión 1 y la presión 2 son iguales, así que en la ecuación de Bernoulli puedo simplificar esos dos términos, puedo eliminar esos dos términos. También sabemos nosotros que la altura 1 es 0, por lo tanto el elemento densidad por gravedad por altura 1 es 0, ¿de acuerdo? También sabemos nosotros que la velocidad 2 es cero, es decir, la velocidad que se encuentra a 40 centímetros de la superficie del río. Es una velocidad que se encuentra prácticamente en reposo comparado con la velocidad que está entrando dentro de nuestro tubo. Por lo tanto, este término también nosotros lo podemos eliminar. ¿De acuerdo? Después de haber considerado todas estas condiciones en nuestra ecuación de Bernoulli,
Esta se simplifica de la siguiente manera. Un medio de la velocidad 1 al cuadrado por la densidad es igual a la densidad por gravedad por altura 2. ¿De acuerdo? Despejando de esta ecuación la velocidad final, ¿de acuerdo? Tendremos nosotros lo siguiente. ¿De acuerdo? Aquí nosotros lo que podemos hacer es simplemente eliminar o simplificar la densidad, ya que los dos densidades es un factor común. El 2 del 1 medio, como decíamos hace ratito, el 2 se encuentra dividiendo a la velocidad 1 al cuadrado y nosotros lo podemos pasar del otro lado multiplicando. Y por último, el cuadrado de la velocidad 1 puede pasar del otro lado como una raíz cuadrada. Finalmente, lo que tenemos que hacer es simplemente sustituir nuestros datos en esta ecuación. ¿De acuerdo? Sustituimos los datos, dos veces la aceleración de la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por nuestra altura. Son 40 centímetros, pero estos 40 centímetros tienen que ser expresados en metros. Es decir, que podemos nosotros escribir 40, si queremos quitar el prefijo, por 10 a la menos 2 metros, o bien 0.40 metros. Cualquiera de las dos cantidades, sustituyéndolo en el lugar correspondiente, es correcto. Una vez que hacemos estas operaciones y sacamos la raíz cuadrada, sabemos que nuestra velocidad inicial, nuestra velocidad 1, subíndice 1, perdón, es de 2.8 metros sobre segundo. Esa es la velocidad de la corriente, ¿de acuerdo? Vamos a proceder ahora a ver otro caso más de la ecuación de Bernoulli. Recuerden ustedes que ya les había yo mencionado que ese caso era el correspondiente al teorema de Torricelli, ¿de acuerdo? El teorema de Torricelli también tiene ciertas particularidades que solamente las podemos analizar en el ejemplo ya bien definido, ¿de acuerdo? En el ejemplo que vamos a analizar de nuestro teorema de Torricelli tenemos lo siguiente. Se trata de una fisura en un tanque de agua. Se dice que esa fisura tiene un área de sección transversal de 1 centímetro cuadrado. Se pregunta a qué rapidez sale el agua del estanque, de este tanque, perdón, por la abertura si el nivel del agua se encuentra a 4 metros por encima de esta fisura. Y otra pregunta que se plantea también es ¿cuál es el gasto en este momento? ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos nosotros una figura donde tenemos los datos, ¿sale? La velocidad 1 es la que está saliendo donde está la fisura de nuestro tanque y en este caso nosotros esa velocidad es la que vamos a tratar de averiguar, ¿de acuerdo? Bien, la velocidad 2 vamos a considerar la velocidad que tiene el fluido en la superficie libre de nuestro tanque, de nuestro fluido, aquella que se encuentra a 4 metros por encima del orificio donde se está saliendo el agua. Esa velocidad nosotros la vamos a considerar, la velocidad 2, como cero. Tenemos las dos alturas. La altura 1 está medida a partir de donde está el orificio por donde sale el agua del tanque con respecto a la superficie. La altura 2 es desde el punto donde está la superficie libre del agua que está dentro del tanque hasta la superficie donde está descansando ese tanque. Esa sería nuestra altura 2. ¿De acuerdo? No conocemos ni la altura 1 ni la altura 2, pero sí sabemos que la diferencia entre las dos alturas tiene un valor bien definido que son 4 metros. ¿De acuerdo? Este sistema hidrodinámico también está expuesto a la atmósfera. Por lo tanto, tanto la presión 2 como la presión 1 equivalen a la presión atmosférica. Es decir, que las dos presiones van a ser iguales. ¿De acuerdo? Empezamos entonces con el área de sección transversal. El área de sección transversal que tiene el orificio por donde está saliendo nuestro fluido es de 1 centímetro cuadrado.
En metros cuadrados, ese centímetro cuadrado se expresa como 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, ¿de acuerdo? La altura, la altura. Decíamos, no conocemos la altura 1, tampoco conocemos la altura 2, pero sí sabemos que la altura 2 menos la altura 1 es igual a 4 metros, ¿de acuerdo? La velocidad de salida precisamente es algo que nosotros vamos a tratar de calcular a través de nuestra ecuación de Bernoulli, ¿de acuerdo? Al tratar de responder entonces cuál es la velocidad en nuestro orificio, tenemos nosotros que anotar nuestra ecuación original de Bernoulli con todos y cada uno de sus términos. Y vamos a ir adaptando esta ecuación de acuerdo a las condiciones que acabamos de identificar en este dibujo que corresponde al teorema de Torricelli, ¿de acuerdo? Es un estanque que tiene una cierta cantidad de agua, tiene un orificio y por ese orificio está saliendo el agua, ¿de acuerdo? La velocidad en la superficie del tanque, nosotros sabemos que esa velocidad la despreciamos porque es prácticamente nula, ¿sale? Y eliminamos el término también que contiene a esa velocidad en la ecuación de Bernoulli. También sabemos que la altura 2 menos la altura 1 es igual a 4 metros, así que eso ya será algo que consideraremos más adelante en el análisis de nuestra ecuación de Bernoulli. También sabemos que rodea a este tanque, rodea la presión atmosférica, por lo tanto la presión 1 y la presión 2 van a ser iguales, así que estas dos presiones también se pueden eliminar de la ecuación de Bernoulli porque son dos cantidades iguales. Por lo tanto, nuestra ecuación de Bernoulli va a quedar reducida a lo siguiente: un medio de la velocidad 1 al cuadrado por la densidad más la densidad por la gravedad por la altura 1 igual a la densidad por la gravedad por la altura 2. Vamos nosotros a despejar, ¿sí?, la velocidad 1. ¿De acuerdo? Este término que tenemos nosotros en este momento en el primer miembro sumando, lo vamos a pasar del otro lado restando. ¿De acuerdo? Quedando la ecuación de la siguiente manera, ¿de acuerdo? Un medio de la velocidad 1 al cuadrado por la densidad es igual a la densidad por la gravedad por la altura 2 menos el elemento que pasó restando, densidad por gravedad por altura 1. Nuevamente, como lo hemos hecho en los casos anteriores, aquí en este momento podemos factorizar la densidad y la gravedad, quedando la expresión de la siguiente manera, ¿de acuerdo? Un medio de la velocidad 1 al cuadrado por la densidad igual a la densidad por gravedad que multiplica a la altura 2 menos la altura 1. Aquí podemos ver entonces que se puede eliminar las densidades, ¿de acuerdo? Y el 2, el del 1 medio, que está dividiendo a la velocidad 1 al cuadrado, puede pasar del otro lado de la ecuación multiplicando, quedando nuestra ecuación, como podemos ver en la pantalla, velocidad 1 al cuadrado igual a 2 veces la aceleración de la gravedad que multiplica a la altura 2 menos la altura 1. Finalmente, el cuadrado de la velocidad 1 lo podemos pasar del otro lado como una raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Velocidad 1 es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración de la gravedad que multiplica a la altura 2 menos la altura 1. Ahora sí, nosotros ya estamos en condiciones de sustituir los datos que tenemos nosotros a partir de este problema, ¿de acuerdo? Entonces, 2 veces que multiplica a la aceleración de la gravedad, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, y la diferencia entre la altura 2 menos la altura 1, ya sabíamos nosotros de antemano que esa diferencia de altura será de 4 metros. Hacemos las operaciones indicadas en la pantalla, multiplicamos y luego sacamos la raíz cuadrada y nuestra velocidad en la salida va a ser de 8.5 metros sobre segundo. Procedemos ahora a encontrar el gasto, ¿de acuerdo? Vamos a calcular el gasto a partir de la ecuación de área por velocidad, sabiendo que el área, que ya tenemos el área del orificio, 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Y la velocidad 8.85 metros sobre segundo.
¿de acuerdo? Al hacer esta operación, vemos que tenemos un gasto de 8.85 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos concluir este problema dando respuesta a la velocidad de salida 8.85 metros sobre segundo y al gasto 8.85 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo. Con esto hemos concluido este caso del teorema de Torricelli, ¿de acuerdo? Vamos a analizar un último caso de la ecuación de Bernoulli que se le conoce como el tubo Venturi, ¿de acuerdo? El tubo Venturi se trata de un tubo horizontal que tiene ciertas características, ¿de acuerdo? Nuestro tubo Venturi lo podemos ver en la siguiente imagen, ¿de acuerdo? Se trata de un tubo horizontal. La diferencia es que este tubo Venturi tiene diferentes secciones, ¿de acuerdo? Nuestro tubo Venturi en este caso tiene un diámetro en una primera sección de 15 centímetros y que le llamaremos diámetro 1, 15 centímetros y una presión de 4.242.000, perdón, newton sobre de metros cuadrados. Es decir, tengo una presión 1 de 42.000 pascales. ¿De acuerdo? En su parte más ancha, esas son las condiciones de diámetro y de presión. En la parte más angosta tenemos un diámetro de 10 centímetros y una presión de 30.000 pascales. Esos tubos verticales que ustedes observan sobre nuestro tubo Venturi son unos tubos que nos pueden ayudar a determinar la presión en cada una de las dos secciones. ¿De acuerdo? En algunos otros casos traen incluido un manómetro, es decir, un instrumento que nos permite la lectura, podamos leerla directamente sin tener que hacer un cálculo adicional. ¿De acuerdo? Por otra parte, entonces, esas son las condiciones que tiene este tubo Venturi. Pero se nos pregunta, ¿cuál es la velocidad que fluye a través de nuestro tubo Venturi? Nosotros nos damos cuenta que tenemos dos secciones diferentes, una de 15 centímetros y una de 10 centímetros. Al preguntarnos cuál es la velocidad, queda en el entendido que tenemos que calcular las dos velocidades en el caso de un tubo Venturi. Con esto ya podemos anotar nuestros datos en nuestra columna correspondiente, indicando que tenemos un primer diámetro de 15 centímetros, la presión en la primera parte de la sección del tubo Venturi 42.000 pascales, el diámetro en la segunda sección son 10 centímetros y la presión en la segunda sección del tubo donde tenemos ese diámetro de 10 centímetros es de 30.000 pascales. Sabemos nosotros que tenemos que utilizar la ecuación de Bernoulli, así que para responder a la pregunta, ¿cuál es la velocidad del agua a través de nuestra tubería? Tenemos que iniciar una vez más, como se ha hecho en todos los casos anteriores, escribiendo nuestra ecuación de Bernoulli, con todos y cada uno de sus términos. Y vamos a tratar de adaptar nuestra ecuación de Bernoulli al tubo Venturi que tenemos en este caso, ¿de acuerdo? Es bien importante observar, jóvenes, en este caso, al ver la ecuación de Bernoulli, que tenemos dos velocidades. La velocidad en la primera sección del tubo, que son donde tenemos un diámetro de 15 centímetros, y otra velocidad en la parte donde tenemos un diámetro de 10 centímetros. Tenemos dos incógnitas, si se pueden dar cuenta ustedes, ¿no? Esas dos incógnitas, ¿de acuerdo? Velocidad 1 y velocidad 2, no podemos nosotros en este momento establecer alguna relación simplemente con la ecuación de Bernoulli. Así que vamos a tener que recurrir a otra ecuación para poder establecer alguna relación entre las dos velocidades. La ecuación a la que tenemos que recurrir es la ecuación de la continuidad, en donde el gasto 1 es igual al gasto 2. Expresando el gasto a partir de la fórmula de área por velocidad, tendremos
área 1 por velocidad 1 igual a área 2 por velocidad 2. ¿De acuerdo? Si sustituimos en donde están las áreas, la fórmula del área con sus correspondientes diámetros 1 y 2, quitamos los paréntesis y la expresión que tenemos ahora podemos nosotros simplificarla quitando simplemente pi sobre d 4. ¿De acuerdo? Entonces, esta ecuación queda simplificada a lo que vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? Bien, diámetro 1 al cuadrado por la velocidad 1 es igual al diámetro 2 al cuadrado por la velocidad 2. En este momento nosotros podemos despejar cualquiera de las dos velocidades. Esto ya es decisión de quien está resolviendo o quien está buscando la solución a este problema. ¿De acuerdo? Que puede ser tú o yo. ¿De acuerdo? Podemos despejar cualquiera de las dos velocidades. En este caso, yo voy a decidir despejar la velocidad 2. ¿De acuerdo? En el caso tuyo, si quieres despejar la velocidad 1, lo puedes hacer sin ningún problema. Despejando entonces la velocidad 2 de la ecuación anterior, tendremos diámetro 1 al cuadrado por la velocidad 1 entre el diámetro 2 al cuadrado. Podemos en este caso sustituir nuestros datos. El diámetro 1, que son 15 centímetros elevados al cuadrado por la velocidad 1, entre el diámetro de la segunda sección, que son 10 centímetros elevados al cuadrado. No pasa nada en este caso con las unidades que sustituyamos en centímetros, porque centímetros que tenemos en el numerador de la fracción y centímetros que tenemos en el denominador de la fracción, esas unidades simplemente se van a eliminar. Sin embargo, después de elevar al cuadrado el 15 y dividirlo entre de 10, que también se eleva al cuadrado, nuestra velocidad 2 queda expresada de la siguiente manera: 9 cuartos de la velocidad 1, es decir, 9 por la velocidad 1 dividido entre de 4. Esta relación va a ser muy importante, ¿sí? Tan importante que más adelante nosotros vamos a recurrir a esta relación. Vamos a llamarle en este momento ecuación número 1. ¿De acuerdo? Esta ecuación nosotros ahora vamos a sustituirla en la ecuación de Bernoulli, ¿de acuerdo? Y vamos a adaptarle las condiciones que nosotros ya sabemos para esta ecuación de Bernoulli. Recuerden ustedes que se trata de un tubo horizontal en donde las dos alturas son iguales, por lo tanto los dos términos que contienen a las alturas desaparecen de la ecuación, quedando de la siguiente manera, ¿de acuerdo? Presión 1 más un medio de la velocidad 1 al cuadrado por la densidad del fluido es igual a la presión 2 más un medio de la velocidad 2 al cuadrado por la densidad del fluido. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sustituir nuestra velocidad 2 en esta ecuación de Bernoulli que ya tenemos simplificada. Una vez que sustituimos la velocidad 2 en su lugar correspondiente, tendremos la siguiente expresión. ¿De acuerdo? Bien, entonces tenemos presión 1 más un medio de la velocidad 1 al cuadrado por la densidad es igual a presión 2 más un medio de la velocidad 2. ¿Cuál era la velocidad 2? Llegamos a la conclusión que era 9 cuartos la velocidad 1 y esto también se tiene que elevar al cuadrado multiplicándose por la densidad. ¿De acuerdo? Vamos a despejar, ¿sí? Vamos a buscar aquí la manera de ir acomodando nuestros términos lo mejor posible. Para ello, los términos que contienen a la presión lo mandamos al otro miembro de la ecuación y la velocidad 1 lo vamos a mandar al otro miembro de la ecuación que también va a pasar restando. Quedando la ecuación, como vemos en este caso, presión 1 menos presión 2 igual a un medio que multiplica 9 cuartos de la velocidad 1 elevado al cuadrado por la densidad menos un medio de la velocidad 1 al cuadrado multiplicado por la densidad. ¿De acuerdo?
Puedo quitar ahora los paréntesis. El 9 se eleva al cuadrado, por eso tenemos 81. El 4 se eleva al cuadrado, por eso tenemos 16. Y la velocidad 1 también se eleva al cuadrado, velocidad 1 al cuadrado. Nuestra ecuación entonces dice presión 1 menos presión 2 es igual a un medio que multiplica a 81/16 de la velocidad 1 al cuadrado que multiplica la densidad del fluido menos un medio de la velocidad 1 al cuadrado que multiplica también a la densidad del fluido. Podemos multiplicar las fracciones, sabemos nosotros que dice numerador por numerador, denominador por denominador, quedando de la siguiente manera. Presión 1 menos presión 2 es igual a 81/32 que multiplica a la velocidad 1 al cuadrado por la densidad, menos un medio de la velocidad 1 al cuadrado por la densidad. Como podemos ver a continuación, las dos fracciones que tenemos nosotros son términos semejantes, aunque tienen diferente coeficiente, 81/32 y un medio, son términos semejantes ya que es la velocidad 1 al cuadrado por la densidad y del otro lado también es velocidad 1 al cuadrado por la densidad. Así que lo único que tenemos que hacer es simplemente hacer lo que vemos en la imagen, restar esas dos fracciones, es decir, a 81/32 le vamos a restar un medio, quedando nuestra ecuación de la siguiente manera. Presión 1 menos presión 2 es igual a 65/32 que multiplica a la velocidad 1 al cuadrado por la densidad. ¿De dónde salió 65/32? De restar 81/32 menos un medio. ¿De acuerdo? Enseguida, ahora, para seguir con nuestro despeje de la velocidad 1, podemos pasar el 32 que está dividiendo, pasarlo multiplicando del otro lado. El 65 que está multiplicando lo podemos pasar del otro lado dividiendo. ¿De acuerdo? Y quedando nuestra ecuación, como podemos ver a continuación. 32 que multiplica a presión 1 menos presión 2 y el 65 que multiplica a la velocidad 1 al cuadrado, así como también la densidad del fluido, que también está multiplicando a la velocidad 1 al cuadrado, ahora lo pasamos al otro miembro dividiendo. Finalmente, el cuadrado de la raíz pasará del otro lado, perdón, el cuadrado de nuestra velocidad 1 pasará del otro lado como una raíz cuadrada. La velocidad 1, por lo tanto, será igual a la raíz cuadrada de 32 que multiplica a la presión 1 menos la presión 2 entre de 65 veces la densidad del fluido. Procedemos ahora a sustituir nuestros datos en la ecuación anterior. ¿De acuerdo? Velocidad 1 es igual a la raíz cuadrada de 32 que multiplica a 42.000 newtons sobre de metro cuadrado menos 31.000 newtons sobre de metro cuadrado entre 65 que multiplica a la densidad del fluido, es decir, a 1000 kilogramos sobre de metro cúbico. Después de realizar las operaciones correspondientes y sacarle la raíz cuadrada a esa cantidad, obtenemos una velocidad igual a 2.43 metros, ¿de acuerdo? Esa es nuestra velocidad, ¿de acuerdo? Esa es la velocidad, recuerden ustedes, en la sección más ancha de nuestro tubo Venturi. ¿Cuál será la velocidad en la sección más angosta de nuestro tubo Venturi? Recordemos nosotros que habíamos encontrado que la velocidad 2, que es la velocidad en la sección más angosta de nuestro tubo Venturi, era igual a 9/4 de la velocidad 1. ¿De acuerdo? Si sustituimos el valor de la velocidad 1 que ya encontramos, quedaría velocidad 2 es igual a 9 por 2.43 metros sobre segundo y dividido entre de 4. Nuestra velocidad 2 en la parte más angosta del tubo es de 5.47 metros sobre segundo. El resultado entonces sería la velocidad en el interior de nuestro tubo Venturi es en la parte más ancha 2.43 metros sobre segundo y en la parte más angosta 5.47
metros sobre segundo. Pues bien, jóvenes, con este ejercicio hemos concluido todas las aplicaciones de la ecuación de Bernoulli. Ahora, no olvides que tenemos actividades que resolver en nuestra guía de estudios y te muestro que, que la actividad 6 a resolverse se encuentra en la página 76 y 77 y la actividad extra clase en la página 77 y 78. Estos ejercicios obviamente son ejercicios relacionados con las aplicaciones de la ecuación de Bernoulli. ¿De acuerdo? Pues bien, no me resta más que darte las gracias y mencionar que las imágenes y algunas referencias para poder resolverte estos problemas y explicarte su procedimiento fueron tomados de la siguiente bibliografía. Te agradezco la atención, te agradezco el tiempo que le dedicaste para ver detenidamente este video y no me resta más que decirte hasta luego.